Hola queridas y queridos todos, bienvenidos a Charlas con Café de Sanborns. Ya les dije que estamos de estreno en este primer día de la FIL Guadalajara, esta fiesta de las letras y de los lectores, y acompañados de mucho público que ya cabe en nuestras banquitas en este espacio muy lindo que tenemos en el stand N10 de la feria, y recibiendo a nuestros amigos y amigas autoras que nos vienen a platicar de sus títulos de novedad, de sus vidas. Y yo estoy feliz de recibir y de conocer a Elvira Lindo porque me fascinó leerte, me encanta saber que además de ser un premio nacional de literatura infantil y juvenil en tu tierra, a la que tanto adoro, en España, eres una periodista, eres una comunicadora, eres una gente comprometida con la palabra, y eso se nota en tu vastísima obra, en tu compromiso con la literatura y, por supuesto, en esta En Boca del Lobo que no tiene desperdicio. Bienvenida a Charlas con Café. Gracias por invitarme aquí a tu pequeña casa dentro, de tu pequeño saloncito dentro de la Feria de Guadalajara. Estoy encantada de estar contigo. Muchas gracias, Elvira. Es una novela que me sorprendió porque parece de principio que es la historia de una abuela, una madre, una hija en un pequeño pueblo, y de pronto vamos viendo cómo se desenvuelven las pasiones humanas, los impulsos, las relaciones tortuosas, afectuosas también, y cómo en un pequeño lugar puede suceder todo, cómo se guardan secretos, cómo contrastan los protagonistas una vida con respecto a la del otro o la otra, y cómo también está lleno de magia, de fábulas y de cosas muy sórdidas que vamos descubriendo los lectores conforme pasamos por estas páginas. ¿Cómo llegó a ti la necesidad de esta historia, Elvira? Bueno, es que lo has contado muy bien. No sé si voy a añadir algo más inteligente. Pues es verdad que la historia comienza como una historia, digamos, realista, como un viaje de verano de una madre muy joven con su hija preadolescente de unos 11 años. Una madre muy joven porque la tuvo con 16. Con 16, sí. Claro. Entonces, Guillermina y Julieta. Guillermina, la madre, Julieta, la hija, llegan a una aldea de una comarca que existe en España, que se llama Ademuz, y que es la comarca donde nació mi madre. Eso hacía que yo conociera muy bien cuál es la naturaleza que en el libro tiene. Los entornos, que además está lleno de eso, de los animales que espían por ahí, del ambiente, de la lluvia, se puede oler. Es una novela que se vive. Sí, es una novela muy sensorial, porque yo quería que la naturaleza estuviera muy presente en el estado de ánimo de los personajes. Entonces, lo que tú crees cuando comienzas a leer la novela es que va a ser un verano en el que, o sea, hay muchas novelas y películas con este argumento. Tú crees que va a ser una de ellas, una novela de iniciación, de aprendizaje en un verano, y que luego esta niña volverá a la ciudad, a su vida de siempre. Pero poco a poco vas descubriendo que esta criatura guarda un secreto que no puede contar, porque su madre no quiere escucharla. Entonces, eso es una historia que lamentablemente se da en ciertos casos de desamparo infantil, que los niños tienen muchas maneras de pedir ayuda. Hay veces que cuando no pueden hablar o no pueden expresarlo, lo que hacen es a través de una sintomatología, es decir, que la niña con su lenguaje corporal está diciendo que algo le pasa. El problema es encontrar a alguien que quiera escucharte. Como Emma. Como Emma. Por ejemplo. Claro, porque tal y como sucede en los cuentos clásicos, desde los cuentos clásicos hasta el Quijote, los personajes van por el mundo y van encontrando a personas, ¿no? Y ella encuentra esta criatura solitaria, encuentra este verano a una profesora de ciencias naturales que fue cuando era muy joven a este pueblo, a esta comarca, a dar clase, y es una mujer muy libre en todos los aspectos, en su manera de entender el mundo natural, en su manera de relacionarse con los hombres. Ella es una mujer muy libre, y esta es la mujer. En los cuentos clásicos los niños se encuentran con hadas o con brujas, pero en esta novela nuestra pequeña heroína se encuentra con una mujer libre,
Eso es lo que yo quería para ella. No, totalmente, y se ve y se goza eso, y también sufres un poco con la historia de las dos, porque son mujeres cuyas circunstancias las han orillado, digamos, a ser unas, como diríamos en esta cosa anglosajona, outsiders, ¿cierto? Unas mujeres que están ahí, digamos, siendo observadas, juzgadas, analizadas, y que son víctimas, digamos, de su propia realidad y circunstancias, ahora sí que, como decimos, sin deberla ni temerla un poco, ¿no? Y me llama la atención, Elvira, que hables específicamente de Guillermina y de Julieta, como que tuvo tan joven Guillermina a su hija que no sabía cómo distanciarse de eso, ella quería seguir siendo joven, entonces le estorbaba a Julieta, ella quería tener su relación con Rafael y la niña estaba siempre presente, y los dos hacían un poco un esfuerzo por ser padres, pero en realidad era otra adolescente teniéndose que encargarse de una nueva vida, ¿no? Teniendo que encargarse de esta vida. Sí, además, bueno, la madre parece un poco inconsciente de lo que está sucediendo con su hija, ¿no? Y de la amenaza de un abuso en su propia casa, ¿no? Entonces, pues eso me llevaba a tratar este asunto con mucha delicadeza, porque en el libro hay muchas elipsis. Lo escabroso no está contado, sino que tiene... Yo he pretendido que el lector se lo imagine. Yo he querido saber qué es lo que ocurría con el trauma de esa criatura cuando se hace mayor. Y nosotros vemos cuando es mayor y vemos que cómo ella está intentando sobreponerse siempre de aquello que le ocurrió, ¿no? Entonces, de alguna manera, el pueblo, esta aldea, es el lugar donde ella preserva su inocencia. Es decir, el abuso se puede resumir en muy pocas palabras. Se trata de una vulneración de la infancia. La infancia tiene que tener una inocencia. Tú no puedes traspasar esa... Tú no puedes vulnerar eso a lo que tiene derecho un niño, que es a permanecer en su pureza, en su mundo, ¿no? Entonces, lo que le ocurre a esta niña es que no tiene a nadie a quien contarlo. Y ese verano, en el bosque, en esta aldea perdida, ella encuentra un refugio del que luego no quiere salir. Eso me gusta mucho porque además siempre Guillermina, que es la madre, quiere salir, pero Julieta se quiere quedar y encuentra en Leonardo y en Virtudes y luego en Virtuditas la gente que la va a arropar, a acoger, a comprender, y entre más se mete en su vida, que parece claro, sin importancia a lo mejor por esto que dices tú, Elvira, es un pueblo chiquito, es poca gente, todos se conocen, obviamente todos juzgan y ven lo que pasa, ellos están decididos a que ella se fortalezca, a que ella lo pase lo mejor posible, pero como Julieta tiene esta habilidad de ver más allá, empieza a conocer el bosque, a los animales, se empieza a relacionar profundamente con Emma. Eso es importante porque yo cuando pensé, esto es un libro, una historia de algo muy turbio, pero que está contado por una niña de 11 años. Entonces, ¿cómo hago eso? ¿Cómo es esa voz? Entonces pensé que en vez de ser naturalista o costumbrista, iba a hablar el alma de la niña. O sea, nosotros no nos encontramos con una voz infantil que narra, es la voz de lo que la niña siente, ¿no? Esa voz va cambiando a lo largo del tiempo, claro, porque madurando. en el libro pasan muchos años. Pasan muchos años. Muchos años. Ellas... Hasta que ella regresa. Hasta que ella 20 regresa. años después. El final del libro se sitúa después justo del coronavirus. O sea que vamos al libro en la infancia de la niña y terminamos en el presente con esa mujer joven que es Julieta ya. Sí, que ya podemos decir que está por ser mamá también y que claro, todo se repara, ¿no? Un poco como, te quería preguntar, Elvira, si es como que en nuestras fábulas, cuando nosotras nos educamos, siempre había una fábula, ¿no? Que llegaba a nosotros con una enseñanza, con un aprendizaje, con desnudar esos valores que eran importantes. Ahora es otro tipo de fábula, es un cuento, es una narración que encierra este secreto espantoso del abuso, pero que también tiene el otro lado brillante de la vida, esperanzador, cómo a lo mejor se puede remediar un sufrimiento con algo, un poquito más de amor y entendimiento. Claro, yo leí mucho acerca del trauma y también escuché a personas que lo habían sufrido.
Entonces el problema del trauma cuando uno se va haciendo mayor es que las personas que lo han sufrido siguen sin encontrar interlocutores con los que hablar. Que los quieran escuchar. Sí, porque si tú le cuentas una cosa muy tremenda a una persona, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué decir. Tú me cuentas algo desgraciado que además resulta un tabú social, que además coloca justo un estigma en la persona que lo ha sufrido. Entonces tú escuchas y no sabes te quedas parada, no sabes qué tiene que responder. Las personas que han sufrido un trauma infantil eso lo notan perfectamente, porque de alguna manera han vivido como si tuvieran algo monstruoso en su interior. Entonces lo menos que quieren es que tú perpetúes esa especie de estigma de ser un monstruo. Quieren que les escuches con naturalidad y que les escuches, porque lo que dicen muchas de esas víctimas es que al final tienen que consolar a la persona a la que le están contando su desgracia. Es decir, que es algo muy perverso. O sea, tú sufres una desgracia, tú se la quieres contar a alguien. Tienes que consolar y al otro. Tienes que consolar a la persona que... Sí, como pidiendo perdón de lo que te pasó. Pidiendo perdón por lo que te pasó. Es terrible. Entonces, como con esa vergüenza. Eso probablemente es algo contra lo que tenemos que luchar socialmente y no colocar el estigma en la víctima, porque la víctima puede reparar su vida. No quiere decir que vaya a olvidar lo que pasó, pero quiere decir que puede inventar una nueva vida que sea reparadora, porque hasta la herida más grave de alguna manera se puede sanar. Y también otra cosa que me gustó mucho, Elvira, es que ponerle nombres a las cosas es muy importante. O sea, decir que Rafael, quien abusó de Julieta, es un monstruo y que los monstruos se relacionan con los animales, con los lobos, y entonces huelen, digamos, a la presa y cada uno casi que comparte el mismo deseo de depredar. Y esto se tiene que decir, ¿cierto? Porque entonces, si no, ¿cómo se defiende la gente vulnerable? Bueno, además es que ocurre una cosa más perversa todavía, que es que la persona que ha sido víctima durante la infancia, que es el periodo en el que nos estamos formando, ¿no? Cuando ese abuso sucede sistemáticamente, esa persona acaba de alguna manera por normalizar por defender casi o por normalizar esa situación. Entonces, de alguna manera se convierte en una presa fácil para otros depredadores, ¿no? Es como un animal herido que estuviera dejando oler su herida y entonces es más fácil de apresar, ¿no? Sobre todas estas cosas leí muchísimo antes de la escritura de la novela, durante la escritura de la novela y sobre todo escuchar qué es lo que te ocurre qué es lo que le ocurre a una niña, pero qué es lo que le ocurre también a una mujer que fue esa niña, ¿no? Claro, y cómo va eso, cómo va madurando, cómo va entendiendo el amor, ¿no? También qué acompañamiento tiene para ese amor. Claro, porque las cosas están muy pervertidas, el amor, el deseo, la posibilidad de ser madre, el pensar si tú eres o no buena para ser madre después de lo que te ocurrió. Todas estas cosas que se repiten y se repiten y se repiten en las historias, y yo creo que hay que hablarlas precisamente para ayudar a las personas que las han sufrido, ¿no? Y ahora para las y los lectores que están aquí, Elvira, también decir que es una novela que se va recorriendo de una manera tan deliciosa, porque está, como ya lo dijimos, todos los sentidos a flor de piel, la naturaleza, las conversaciones, las relaciones. Yo la gocé y la sufrí. Estamos todos en la boca del lobo y siempre hay una contraparte que nos invita a acercarnos con el amor, la naturaleza, los otros, los amigos, las pulsiones primarias de la vida que te invitan a sobrevivir. Desde luego, y además esta es una novela que está impregnada del mundo natural. Digamos que es la atmósfera en la que viven los personajes, con lo cual para mí fue un desafío. Yo que soy una mujer urbana, fue un desafío el contar cómo la naturaleza influía en el estado de ánimo de los personajes, cómo cambia la vida de los personajes según pasan las estaciones, porque las estaciones cambian todo, cambian las costumbres de las personas que viven allí. Son estaciones
más abruptas que las que se pueden vivir aquí en Guadalajara. El invierno es tan diferente del verano, el verano de la primavera. Y las personas, igual que los animales, van siguiendo lo que les indica el tiempo, ¿no? Lo que les indica la estación, los cómo ciclos. se van cumpliendo esos ciclos. Qué interesante, ¿no? Esos ciclos, además, marcan las tradiciones, marcan las canciones, marcan las romerías, marcan muchas de las cosas que ocurren. Yo creo que generan un sentimiento de paz en quien las vive porque tú tienes que sentir que el mundo va cambiando de alguna manera y adaptarte a eso. Y yo creo que estas mujeres que viven en la aldea se adaptan a la estación en la que están viviendo de la misma manera que se adaptan todos los mamíferos que viven en el bosque, ¿no? Totalmente, y cada una tiene su personalidad. Cuando yo conocí a través de estas letras a Virtudes, a Milagros, a Encarna y a Paquita, yo a las que vi como hadas madrinas fueron a ellas, o sea, como con esta disposición siempre de ayudar, de hacer este tejido social más fuerte, ¿no? Estos usos y costumbres. Y por el otro lado, la historia de Leonardo y Emma que me cautivó. ¿Cómo hay, Elvira, estas relaciones que siempre son miradas injustamente, que son mal observadas, pero que llenan de vida a sus protagonistas? Claro, hay un personaje masculino que es muy importante en la novela, que es un hombre muy sentimental, que tiene toda su vida hecha con su mujer, sus hijos, y de repente aparece una rubia profesora de ciencias naturales que se enamora libre, también como de él, ya libre, y bueno, hay una historia de amor muy apasionada. Y luego todas estas mujeres que tienen un habla muy precisa, porque yo, por ejemplo, cuando subí a la aldea para impregnarme de todo aquel mundo, y lo que hacía era grabar, en el pueblo grande vive todavía mi tía Elvira. Mi tía Elvira es la panadera de la zona, mis tíos eran los panaderos. Mi tía Elvira hace unas magdalenas. No, ya ni me digas que voy a querer que me lleves. Hace unas magdalenas deliciosas que se llaman Elvira. Entonces, ¡qué maravilla! Para ti ha de haber sido un gozo, ¿no? Claro, porque y además que en el papelito de las magdalenas está escrito el nombre, ¿no? Ay, no, qué maravilla. Entonces unas magdalenas... Hubieras tenido que traer unas. No puedes venir no, a es las verdad, charlas es verdad. sin traer para sin nuestro traer, cafecito claro. Sambors magdalenas. Yo tenía que hacerla... Me tienes que prometer que vuelves el año que entra con Exactamente. magdalenas de Yo tengo que Elvira. hacer la promoción de este libro con un café con leche y magdalena. Y magdalenas. Claro. Un café de Sambors es la y mejor magdalenas. promoción porque las magdalenas son deliciosas. No, no, y el libro es estupendo. Y siempre también. pienso que si Proust tuvo su magdalena, yo también tienes que tener. tengo las mías, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero fíjate, cuando yo escribía sobre el habla de estas mujeres, yo iba a casa de mi tía Elvira y le grababa, sin decírselo, para tener muy en cuenta cómo hablaba y lo bien que hablaba. Y cómo pensaba también, ¿cierto? Bueno, es que es una distinto. persona de 95 años que habla con una claridad y que te dice unas cosas sobre la vida que yo, claro, la grababa para no olvidarlo. Eso es lo último que te quería decir. Antes de que se nos acabara este tiempo juntas, la memoria, es también un rescate de la memoria. ¿Y cómo nos ayuda nuestra capacidad de perdón a reacomodar esa memoria y volver a empezar? Bueno, el perdón a lo largo de la vida consiste en tratar de entender por qué personas a veces nos hicieron daño sin intención de hacerlo, distinguir entre las personas que hicieron daño Sí, con alevosía y ventaja. Inconscientemente de las que lo hicieron con alevosía, ¿no? Exacto. Eso yo creo que es la gran diferencia de la vida. Y en esta novela hay quien hace daño por hacer daño y sabiendo que está haciendo muchísimo daño. Y hay otros personajes que han hecho daño porque la vida es así. Nos herimos muchas veces, hacemos daño, pero porque somos como los animales, estamos interconectados todo el tiempo y tenemos que... Y también hay otros que nos hacen mucho bien. ¿Y sabes qué me encantó? Para cerrar, que Julieta fuera una gran lectora. Porque eso también celebra cómo vas aprendiendo a través de los libros a defenderte, a refugiarte, a cobijarte. Y hoy que estamos celebrando eso es muy importante porque la niña lee y
solamente sabe contarle a su madre lo que le pasa escribiéndolo. Entonces ahí sí que me sentí completamente identificada con mi yo de esa edad cuando escribía cosas para tratar de ser entendida. Sí. Gracias, Elvira, Ha por sido un estar placer. aquí. Me Muchísimas fascinó gracias. tenerte. Nada, Bienvenida siempre. Y a esta no- gente que nos está escuchando. No se muchísimas pueden perder. gracias. Un aplauso, por favor, a Elvira, y a ustedes también. En Boca del Lobo, novela de Elvira Lindo, está ya en todos los Sambors del país. Y ahorita que cerremos aquí, para ustedes los que nos están viendo, a través de todos estas plataformas que tenemos, vamos a tener preguntas y respuestas brevísimas antes de que se vaya Elvira. Así es que gracias a los que están conectados con nosotros en Charlas con Café de Solo Sambors. Estamos en la FIL Guadalajara. Nos vemos en la próxima. Solo Sambors.